noches, bienvenidos. Aaron Romero, Paola Pérez, los saludamos. Arranca así nuestra edición central. Un gusto estar con ustedes en esta labor informativa a través de la pantalla de Telesur. Comenzamos de inmediato revisando los titulares. A menos de un mes del doblete sísmico, el gobierno de Venezuela entrega las primeras viviendas completamente equipadas, destinadas a más de 240 familias que resultaron afectadas por este evento natural. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha presentado pruebas ante la justicia. Asegura que se gestó un fraude en el balotaje presidencial. Hay pruebas recopiladas por 70.000 testigos digitales, dijo. Aseguró que Iván Cepeda fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales. Irán sigue resistiendo los embates de Israel y también de Estados Unidos y ha lanzado un ataque simultáneo de 3 fases contra la infraestructura bélica, tanto de Estados Unidos en Bahrein y también en Kuwait. Y en Cultura le vamos a mostrar y contar cómo se ha venido celebrando este Festival Internacional de las Artes, que recoge, por supuesto, la cultura de América Latina y el Caribe. Una muestra en las imágenes. Esto se ha celebrado en Moscú, la capital de Rusia. Le voy a contar todos los detalles de esta diversidad artística más adelante. Y de inmediato vamos a ver qué información deportiva nos tiene nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Adelante. Muchas gracias, Aaron. Gracias, Paola. Y bueno, buenas noches a todos los televidentes. Y tras proclamarse campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer a Argentina en la prórroga, la selección española de fútbol celebra la conquista de su segunda estrella con una multitudinaria fiesta en las calles de Madrid. Esta y otras informaciones mucho más adelante. Gracias, Luis Fernando Villasmil. Vamos a iniciar hablando de Venezuela, ya que la presidenta encargada del país ha entregado en esta jornada unidades habitacionales y a los damnificados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Nuestra compañera de labores, Madeleine García, está con nosotros en directo a esta hora de la noche para ampliarnos detalles de lo que esto representa, por supuesto, para esta nación suramericana, para estas familias y un trabajo que se desarrolla de manera estructural y transparente. Madeleine, ya te vemos, te escuchamos, bienvenida, cuéntanos. Hola Paola, ¿cómo estás? Pues sí, significa mucho para estas familias, pero sobre todo por el tiempo. En menos de un mes ya están entregando las 200 primeras viviendas a los damnificados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. ¿Cuándo se cumple un mes? Este viernes. Y ya, pues hay, si se quiere, una respuesta inmediata. No hay que esperar mucho tiempo, decía la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Vamos avanzando poco a poco, pero firmes, para poder solucionarle la vida a aquellos que perdieron todo, no solamente lo material, sino también sus seres queridos, sus familias, hijos, esposas, esposos, padres, madres. Y esto tiene un significado muy especial. Fueron entregadas estas viviendas en Fuerte Tiuna, en unos edificios ya en las manos de estas víctimas, estas familias damnificadas, tienen ahora una nueva esperanza y un nuevo comienzo luego de esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Estos son los momentos de alegría en medio del dolor, de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto, que hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación. Así que en su conjunto vamos a atender estas necesidades que hay de vivienda, derivadas del doblete sísmico del 24 de junio. 26.000 familias afectadas, 26.000 personas fueron afectadas en este doble sismo. Por lo tanto, es la respuesta habitacional que tiene que dar el gobierno
a estas familias. Hay diferentes modalidades. Por ejemplo, el gobierno ya está asignando estas viviendas a aquellos edificios que, o residencias, conjuntos residenciales privados tienen otra modalidad, pero siempre de la mano con el gobierno venezolano. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo? Bueno, hay una comisión presidencial que se encarga de evaluar en qué condiciones están las edificaciones que fueron afectadas por el sismo, bajo un protocolo del semáforo, así se conoce. Cuando hay luz verde, pues inmediatamente comienza la recuperación de estas infraestructuras, y eso lo hemos visto en el estado La Guaira. Ya, por ejemplo, en el día de ayer estuvimos en un conjunto residencial de 16 casas que fueron reparadas bajo esta modalidad. También 11 edificios diagonal al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A los 10 días comenzaron esta remodelación, esa reestructuración para poder darle en menos de 2 meses a las familias estas viviendas ya recuperadas para que puedan abandonar las carpas en donde viven justamente frente a los edificios y volver a ocuparlos. Y está yendo todo corriendo, y esto pasa paralelamente, Paola, mientras está la fase de recolección de escombros. Una vez que ya las familias han recuperado los cuerpos de sus seres queridos, mientras se recogen los escombros y los llevan a sitios ya determinados por el Ministerio de Ecosocialismo con expertos internacionales, y al mismo tiempo, bueno, están viendo viviendas secundarias, están viendo estas viviendas que ya fueron entregadas. Mensualmente se van a ir entregando, como dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hasta llegar a 10.000 el próximo año. Pero vamos a seguir escuchando a la mandataria. Hemos inspeccionado también edificios que faltaban por culminar, no solamente en la capital, en Caracas, sino en otros estados del país. Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario, compras que se hagan en el mercado secundario. La ministra de Economía con el SAREN está ya trabajando en eso. Debemos sumar la reforma de la ley de arrendamiento y garantías inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan al mercado de alquiler. Así que estamos trabajando sin cansancio, atendiendo integralmente los campamentos transitorios. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia natural. Y queremos compartir con ustedes el siguiente informe, la siguiente historia, porque precisamente en uno de los campamentos temporales transitorios en la ciudad vacacional Los Caracas estuvo el presidente para poder atender a los damnificados en estos campamentos. Es decir, es el encargado de los campamentos temporales de que todo esté bien, de que nada falle, de que las personas se sientan como en su casa. Y también el encargado de las viviendas, de acelerar todo este proceso. Ya lo hemos acompañado en varios recorridos en donde se buscan terrenos para levantar allí estos campamentos temporales, mejorar las condiciones en casas o en carpas unifamiliares, pero que cada vez vayan perfeccionándose para no estar simplemente en carpas, sino en algo ya más estructurado. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Ciudad Caribia, que es una modalidad, pero también en el campamento temporal Los Caracas, que es un sitio vacacional, turístico. Ahí hay cabañas y hay hotel, y ahí hay 287 familias. Pues ya comenzó el censo de viviendas para estas familias, y esto fue lo que sucedió. Vamos a compartir con ustedes el siguiente informe. En la ciudad vacacional Los Caracas, acá se encuentra el campamento transitorio más grande de La Guaira, que protege a 287 familias víctimas del doble terremoto. Estas cabañas para turistas hoy son el techo temporal de quienes lo perdieron todo. ¿Qué está haciendo? Sembrando de boya. Sí. Sí. Ahí tiene cebollín, cilantro, hierbabuena. Tratan de retomar sus costumbres mientras el gobierno soluciona sus viviendas. Comportarse mejor en la vida porque acá vivimos. Sí. Una segunda oportunidad. Sí, señor. Así lo veo yo. Aquí que esa gente me han tratado tan bien, me dan mi almuercito. Son unos excelentes toditos. Los felicito a todos la colaboración que me están dando en mi comida. En los 107 campamentos hacen de todo para que las víctimas del doblete sísmico se sientan bien. La cocina es el corazón.
Militares, civiles, voluntarios cocinan con un sazón especial. Huele como en casa. La razón que ustedes le ponen. El amor, el humanismo, el respeto, la colaboración, la bondad, la paz, porque es nuestro mismo pueblo. Estamos en Venezuela. La solidaridad se teje por una misma causa. Dicen que un buen plato de comida alivia el alma. Estamos aquí sin familia. Por lo menos mi pareja perdió a su tío y está bastante delicado, afectado pues por su pérdida. Y aquí seguimos trabajando, ayudándolo por más que sea fuerte, es doloroso todo esto. Entre todos ayudando. Sí, todos, civiles, militares, todos estamos unidos con el pueblo. Mientras reciben una buena atención, una esperanza. Comenzó el censo para las viviendas. ¿Cuántas personas viven con usted? Sí. Cada familia se registra y mientras lo hacen van recordando que alguno falta, pero la vida debe continuar y muchos no quieren viviendas en otro estado que los aleje de los recuerdos. Yo estoy bien aquí, yo soy de aquí. Jamás lo abandonan, pase lo que pase. No, nunca me abandonó. Bajando de un 9 pisos para abajo, nunca me abandonó. Pero bueno, yo le agradezco mucho a Dios, a la gente. Aquí me ha tratado muy bien. Muy bien, muy bien. Demasiado. Sí. Y les preguntan a dónde preferirían irse o quedarse aquí en La Guaira o irse a otra ciudad. Y de eso se trata. La Comisión Presidencial supervisa que todo marche bien. Les preguntan a qué estado quieren ir a rehacer sus vidas, pero la mayoría ya ha decidido y se respeta lo que quieren. ¿Y a quién entrevistan ustedes? ¿A la jefa de familia o al jefe? A la jefa de familia. A pesar de lo ocurrido, no hay duda. La Guaira es la opción. La mayoría quiere quedarse en la familia. Se quiere quedar. Aquí está su casa. Harán todo lo posible por hacerlos felices, pero sobre todo a los niños y niñas, que deben sanar las heridas. El respeto a sus derechos humanos está presente en cada detalle. Hay muchos regalos para ellos, pero sobre todo abrazos. ¡No pueden hablar, chamo! ¡Orido! Estos son los mejores momentos. Tú no sabes cuánto tiempo tenían esperando su bicicleta. En este campamento transitorio hay muchas manos aliviando las heridas. Esta es la carpa de la sala de juegos para los más pequeños. También hay una sala de cine y mucho más. Fotografía de uno de los campamentos transitorios, pero esto ocurre en los 107 campamentos transitorios en donde hay más de 20.000 familias que están siendo atendidas de manera digna. Hay comedores, hay espacio de recreación, ahí pueden compartir. La idea es que alivien un poco el sufrimiento, que sanen las heridas, pero sobre todo que se sientan en casa a pesar de que lo han perdido todo. Muchos de ellos perdieron familias, pero los abrazos, las caricias de procurar ponerse en los zapatos de las familias que lo perdieron todo y procurar que tengan una esperanza, y esa esperanza es tener una vivienda para comenzar una nueva vida. Y va muy acelerado todo, Paola, todo va contra reloj para poderle dar felicidad a las personas de La Guaira, a las personas que sufrieron este doble. Agradecidos con nuestra compañera Madeleine García por este completo reporte sobre la jornada de atención integral que por supuesto destina el gobierno venezolano para las familias afectadas luego del doblete sísmico. Seguimos ahora hablando de Venezuela, pero en torno a la economía, ya que consolida su ritmo de crecimiento y se reposiciona con fuerza en el mercado energético global. Con un incremento notable en la producción petrolera y la llegada de nuevas inversiones extranjeras, Venezuela acelera su dinámica comercial de cara al cierre del año 2026. Tenemos el siguiente trabajo que nos comparte nuestro compañero Luis Tavera. Venezuela recupera su peso estratégico global. La producción petrolera ya promedia 1.203.000 barriles diarios, consolidando una tendencia al alza que dinamiza la economía nacional. La producción petrolera ya está en 1.203.000 barriles día. Mantenemos el plan de crecimiento de la producción petrolera para este año.
no se ha perturbado en lo absoluto. La actividad tributaria igualmente reportando crecimiento. Y un dato que a nosotros siempre nos gusta usar, que es el consumo real al mes de junio, mantiene un crecimiento del 33%. Es decir, vamos por la senda de recuperar la economía venezolana. Este crecimiento reposiciona al país como un eje clave para los capitales extranjeros, impulsando alianzas de gran envergadura. Patricio Pacet, presidente de la Asociación de Productores Argentinos, detalla los planes del sector. Nosotros desde la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela apoyamos a cada uno de los que participan de nuestros socios. Simplemente contarles que esta empresa va a hacer entre reactivaciones y pozos más de 500 entre el 2026 y el 2027, con inversiones que van a superar los 100 millones de dólares. Una muestra de esta dinámica es el arribo al puerto de Guanta del buque BBC Río, con 4 taladros industriales. Los equipos reforzarán el campo Moricha en el estado Monagas, un yacimiento clave para la extracción de crudo pesado y extrapesado en el país. El 8 de julio, un barco que charteó la empresa completo para movilizar 4 taladros que salieron de Argentina, de Uruguay y de Brasil, llegó a Guanta, al puerto de la Guanta, este barco completamente cargado de equipos, de estos 4 taladros que llegaron, para nosotros ponerlo en producción a partir de agosto, y en septiembre van a llegar otros 4 para la campaña de perforación del 2027, con la idea de que no solamente sean pozos para reactivar, sino pozos de perforación tanto vertical como horizontal. Analistas resaltan el soporte del nuevo reglamento de la Ley de Hidrocarburos, un instrumento legal clave para agilizar contratos y captar financiamiento internacional. El nuevo reglamento de la Ley de Hidrocarburos, un reglamento esperado por casi 8 décadas y que nuestro país ha logrado dar un paso significativo a la hora de llevar adelante su espíritu petrolero para concretar negociaciones, acuerdos, inversiones, pagos, servicios, mantenimiento, reforzamiento de la industria petrolera nacional en este momento de importante despegue. Con un crecimiento económico que lidera la región, Venezuela consolida su seguridad jurídica y peso energético global, garantizando estabilidad a largo plazo y una sólida reinserción en los mercados internacionales. Luis Tavera, Telesur, Caracas, Venezuela. Gracias, Luis Tavera. Vamos a marcar nosotros una pausa, la primera de esta edición central. Cuando regresemos hablaremos de Ecuador. Hoy se ha desarrollado una marcha en la capital, en Quito. El sector docente ha transitado hasta la Corte Constitucional en ese país. Están exigiendo el respeto al Acuerdo 045A por jornadas extraordinarias y denunciando además precariedad y derechos vulnerados. Le vamos a contar detalles al volver. Seguimos con más de esta edición central. Le comentamos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el pueblo del país lo eligió como presidente a Iván Cepeda tras el desfile militar por el Día de la Independencia. En el sur de Bogotá, el mandatario colombiano anunció que esta noche dará a conocer públicamente la demanda con las pruebas e indicios que afirma que comprobarían un fraude por parte de la registraduría del país. La demanda busca anular los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que fue declarado ganador el ultraderechista Abelardo de la Espriella. En ese sentido, el mandatario colombiano ha reiterado que no reconocerá los resultados y ha llamado a la movilización popular. Un discurso que brindaba el mandatario colombiano en la conmemoración de los 216 años del grito de independencia con el tradicional desfile militar y policial
con la participación además de diversas ciudades del país. ¿Qué ha transcurrido muy temprano esta jornada? Le cuento. Los desfiles oficiales fueron liderados por integrantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, autoridades policiales, todo esto en demostración de las capacidades del organismo de seguridad en defensa de la soberanía. La actividad central se desarrolló por primera vez en el sur de Bogotá y contó con el acompañamiento de diversas autoridades del Estado y la sociedad civil. Con esta movilización de cientos de efectivos en las principales calles de Colombia, se ha honrado a los líderes independentistas que dieron fin a décadas de esclavitud y dominio español. Y sobre lo que ha acontecido en Colombia durante las últimas horas, tenemos de inmediato el siguiente reporte que nos ofrece Tatiana Portela. Adelante con Tatiana en vivo y directo. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos. Además, el presidente de Colombia está dando un discurso, el último, ante el Congreso, mientras inicia también la nueva sesión del Congreso, como se denomina allí, legislativo colombiano. ¿Qué se sabe? ¿Qué ha trascendido? Bienvenida. Así es, un saludo para ustedes y para todos los televidentes que nos siguen a través de las pantallas de Telesur. Pues bien, ha sido una jornada bastante histórica por la carga política y social que contiene, digamos, este último discurso del presidente Gustavo Petro. Y se refería ahí en el desfile militar en el sur de la capital del país, en donde están los sectores más populares, en donde se han fijado las políticas públicas del presidente Gustavo Petro. Ahí el presidente entonces señaló que, digamos, en todo este proceso de las elecciones, el presidente legítimo sería entonces Iván Cepeda. Señaló que varios jóvenes estuvieron haciendo un análisis sobre este presunto fraude electoral, pero no se quedó solamente allí en las posibilidades, sino que dijo que ya se instauró ante la justicia colombiana las pruebas para declarar la nulidad de estas elecciones. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en este último discurso allí para las y los colombianos en el sur de la capital del país. Bueno, y asimismo también señaló que son, digamos, varios movimientos digitales en donde se ha construido, en las próximas horas se develará una serie de videos en un lenguaje coloquial, en un lenguaje simple para que las y los ciudadanos entiendan cómo se dio o cómo se llevó a cabo este fraude electoral. Hizo menciones bien importantes. Una de ellas es la injerencia extranjera en estas elecciones. Allí señaló firmemente a el presidente Donald Trump, pero también a Netanyahu. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente frente a este fraude electoral y la injerencia extranjera. El movimiento de testigos digitales ha construido videos en lenguaje común para que podamos entender, yo también, cómo fue que se hizo el fraude electoral por la Registraduría Nacional, por los hermanos Bautista que deben ir a la cárcel. Si hay justicia en Colombia, y de ahí el apoyo, Trump no creo que sepa cómo fue su apoyo. Lo dio, lo confesó y descubrimos cómo fue el apoyo que brindó Netanyahu para imponerse sobre la voluntad mayoritaria, legítima del pueblo de Colombia y ponernos disque un tigre. Pues bien, y es que allí también señalaba que el presidente que habría tenido legitimidad o que tiene legitimidad en esas elecciones que hace poco pasaron, pues sería el candidato y hoy opositor Iván Cepeda del Pacto Histórico. Señaló adicionalmente a todo esto, pues que estos hombres y estas mujeres se juntaron en torno a descifrar cómo ese fue ese fraude electoral
e hizo un llamado a la movilización social y a la resistencia. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Y les tengo que decir que el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda. Esta noche, y no es para que la señora candidata de Semana diga que es que no vamos a dejarlo posesionar. No, se va a posesionar. O por lo menos por nosotros no es la culpa, sino vamos al dato antes. Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana. Que no digan que cuáles son las pruebas cuando hablo de esto. Se entregó con todas las pruebas, indicios, que 70.000 testigos digitales, personas que se juntaron voluntariamente, hombres y mujeres expertas, sobre todo jóvenes, en el tema de los algoritmos y la programación de computadores, que descubrieron el fraude en Colombia. Pues bien, y es que ahora el presidente Gustavo Petro también se está dirigiendo al Congreso de la República. Señalar que allí el mismo presidente del Senado, quien dejará ya esta sesión, Lidio García Turbay, le pidió al presidente Petro que no siguiera aumentando este clima de inseguridad electoral y le pidió que deje de hablar de ambigüedades y presente las pruebas. Por eso, el presidente, en su primera intervención ahí en el Congreso, le señaló al senador o al presidente del Senado, Lidio García, que ya están las pruebas e incluso afirmó que no solamente se presentarán hoy al pueblo colombiano, sino que adicionalmente ya se instauró una demanda de nulidad por la elección del presidente electo de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Y le señaló y le recordó que el presidente Gustavo Petro, cuando estuvo en el Congreso de la República, hizo el debate del paramilitarismo y de cómo estos senadores del Congreso de la República estaban aliados con el paramilitarismo. Y le recordó que tras las investigaciones de la justicia y de la Corte Suprema, el 35% del Congreso terminó investigado y en la cárcel, y que es su historial el que habla, es decir, que son las pruebas y que son las pruebas las que presentará hoy ante el pueblo colombiano, pues dejará en tela, digamos, abrirá este panorama sobre este fraude electoral. Ahora mismo está haciendo toda un análisis de la gestión que ha estado enmarcada en el tema de salud, en la disminución de la pobreza y sobre todo en lo que tiene que ver con el aumento al salario mínimo vital para las y los colombianos y lo que se viene en términos de la reforma agraria. Ese ha sido el discurso hoy, muy de cara, muy de frente a esos congresistas, que además les hace un llamado y es a no estar del lado de gobiernos genocidas como el de Israel con Netanyahu. Señaló que el gobierno del cambio y el Congreso de la República no puede estar del lado del gobierno de Israel, del Estado de Israel, en torno al genocidio y al asesinato que han cometido contra miles de niños y niñas en ese territorio. Estaremos muy atentos a lo que termine de acontecer en este último discurso del primer presidente progresista elegido en Colombia, que termina este discurso ahí en el Congreso de la República. Agradecidos con nuestra compañera Tatiana Portela, por supuesto, por estos detalles que suceden en Colombia en las últimas horas. Vamos a ver cómo se canaliza entonces esta demanda que ha interpuesto el presidente colombiano para anular los resultados de la reciente elección presidencial. Nosotros avanzamos con otros tópicos informativos desde Ecuador. Docentes de todo el país salieron a las calles para exigir respeto a sus derechos laborales.
tenemos el siguiente trabajo que nos ofrece nuestra compañera Elena Rodríguez. Adelante con Elena. Hola, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, en Ecuador los maestros volvieron a las calles, se rechazan la extensión de su jornada laboral, pero también denuncian la falta de presupuesto, la inseguridad y el deterioro democrático del país. Les hemos preparado un informe. Cientos de docentes marcharon este lunes desde la Casa del Maestro hasta la Corte Constitucional en Quito para exigir que el organismo encargado de proteger la Carta Magna garantice también sus derechos laborales. Quiere acabar con el sistema educativo. Si ya laboramos nosotros las 40 horas semanales como estipula la ley y la Constitución, además de eso nos quiere poner de otra sobrecarga laborando los días sábados. Cuestionan el acuerdo ministerial 045A que contempla jornadas extraordinarias para los docentes. El magisterio denuncia que la medida desconoce derechos adquiridos y traslada a los maestros el peso de problemas estructurales que el Estado no ha resuelto. Planteles sin infraestructura, planteles sin entrenadores deportivos, sin psicólogos educativos y lo más fácil es decir vayan a trabajar los sábados, por lo cual esta marcha también es por presupuesto y seguridad para la escuela pública. Pero en las calles también se hizo visible un malestar más profundo. El rechazo a un gobierno que, según los manifestantes, impone sus decisiones y desconoce la independencia de las funciones del Estado. Acaban de quitar a algunos partidos políticos a que puedan inscribirse para las elecciones adelantadas en noviembre y eso demuestra que este gobierno está haciendo lo que quiera con la justicia porque las 5 instituciones que son individuales, el gobierno las está manejando a su antojo y eso es obra de una dictadura. Así lo expresó también Verónica. Durante decenas de cuadras, esta maestra sostuvo un cartel que resumía su indignación. Dice que no marcha únicamente por sus derechos laborales, sino porque siente que en Ecuador la democracia ha dejado de existir. Estamos en una dictadura de alguna manera, estamos, la seguridad está mal, la educación está mal. Soy educadora y sé cómo están las instituciones fiscales, las instituciones públicas y realmente es muy triste ver cómo tantos estudiantes no reciben una buena educación. Por eso exigen también mayor presupuesto y denuncian que docentes y escuelas son víctimas de la inseguridad y la violencia que azotan al país. Hemos visto nosotros también que en vez de bajar el índice de violencia, lo que han hecho es aumentar en la provincia del Guayas, donde tenemos ya más de 300 casos que están en alerta. La movilización llegó finalmente a la Corte Constitucional. Los dirigentes esperan que este organismo admita la demanda de inconstitucionalidad presentada por el magisterio. Es importante recalcar que durante la jornada se evidenció también un rechazo generalizado a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de suspender por 9 meses al Movimiento Amigo, tras una denuncia de la Fiscalía por presunto lavado de activos. La medida deja a la Revolución Ciudadana sin la organización con la que buscaba participar en las elecciones seccionales previstas para noviembre próximo y podría excluir al correísmo de la contienda electoral. Hasta aquí el informe. Agradecidos por nuestra compañera Elena Rodríguez. Por supuesto, nosotros de inmediato avanzamos con más información. Hablemos de Perú, pues hay un informe evacuado por expertos independientes de Naciones Unidas que han señalado que ha habido arbitrariedad y hasta ilegalidad en la detención del expresidente de ese país, Pedro Castillo. Ramiro Angulo nos trae la historia. A pocos días de finalizar el gobierno del presidente encargado, José María Balcázar, crece la presión de diversas organizaciones políticas y sociales que exigen la libertad del expresidente Pedro Castillo. En el plano político ha confirmado la postura de un gran sector de la sociedad peruana que considera de que Pedro Castillo es un preso político de un régimen dictatorial. Entonces, y esta percepción se manifestó en las calles inmediatamente después que el Congreso, en convergencia con la casta militar, con los medios de comunicación, terminan sacando del cargo al presidente Pedro Castillo. Esto a propósito de la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, que ha establecido que su detención fue arbitraria y recomendó su liberación, así
como una investigación independiente. El presidente encargado, digamos, Balcázar, había anunciado hace unas semanas más o menos que él necesitaba de algún elemento contundente que definiera su decisión de darle la gracia presidencial al presidente Castillo, y bueno, eso justamente llegó con el informe. Entonces ya en realidad todo es una cuestión de voluntad política que vemos que no se está cumpliendo. Para el expresidente Pedro Castillo, desconocer el pronunciamiento de la ONU profundizaría la persecución política en su contra y colocaría al Estado en desacato al derecho internacional. El secuestro que viene sufriendo el presidente es producto no de un debido proceso, no de la aplicación correcta de la Constitución, no de la aplicación correcta del sistema de justicia, sino es producto de la arbitrariedad que en un momento el pacto mafioso que se formó en el Congreso de la República luego del 7 de diciembre del 2022 ha dado lugar a que el presidente esté detenido ahora. En las últimas semanas ingresaron 2 solicitudes de derecho de gracia para Pedro Castillo, cuyos dictámenes podrían estar listos en los próximos días, anunció José María Balcázar. Lógicamente que nuestro optimismo, nuestro deseo y lo ideal sería que sí se atreva, porque es algo que no solo beneficia a Pedro Castillo, al sector mayoritario de la sociedad que considera que su arresto es arbitrario y abusivo y que a él es realmente Pedro Castillo el que sufrió el golpe de Estado, sino también a la sociedad peruana en su conjunto. Los entrevistados coinciden en señalar que Castillo es un preso político. Por eso se han convocado movilizaciones hacia fines de julio para exigir que Balcázar concrete su liberación y manifestar su abierto rechazo al nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Desde Lima para Telesur, Ramiro Angulo Maquiavelo. Agradecidos con nuestro compañero Ramiro Angulo. También le comentamos que el proyecto Rumbo a Cuba de la ONG Open Arms realizaron la entrega de paneles solares e insumos médicos al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, ubicado en La Habana. Tenemos el siguiente reporte que nos ofrece Evelyn Leiva. Adelante. Por primera vez, la ONG Open Arms cruza el mar Atlántico para salvar vidas. Tras contactos previos con el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana, organizaron una campaña de donaciones que alcanzó el monto de 170.000 euros destinados a la autonomía energética del centro hospitalario e insumos médicos necesarios. Juntamos todo, hicimos la campaña, más de 4.000 personas en España, el pueblo básicamente apoyó la campaña y llegamos a la cifra. Y entonces solo quedaba venir aquí, ¿no? Y esta iniciativa es un mensaje del pueblo español que le dice al pueblo cubano que Cuba no está sola, ¿no? Que resista, que tenemos que acabar con este bloqueo y con esta vulneración internacional de los derechos humanos que me está pareciendo que está llegando a límites que son intolerables. Los paneles solares donados abastecerán las áreas de terapia intensiva, los ultrasonidos estarán a disposición de todos los pacientes de la institución, así como los medicamentos. La ayuda llega en un momento de déficit de antibióticos de primera línea, anestésicos, inductores, medicamentos de psiquiatría, material gastable, protectores gástricos, entre otros insumos. Para la directora de la institución, la ayuda solidaria es sinónimo de vida. Esto es vida. Estos son horas de vida para el paciente. Las horas de vida en un paciente crítico son muy importantes. Cada minuto cuenta en un paciente cuando tiene un ventilador conectado, en un paciente cuando tiene un trauma neuroquirúrgico, en un paciente cuando tiene una sepsis importante. Cada minuto cuenta y con esta donación nosotros solucionamos todo eso. O sea que es vida para el paciente, es vida para la familia, porque que todo el mundo tiene que estar consciente que donde fallece un niño, fallece la familia. Pero es tranquilidad para los médicos, para el equipo de enfermeras, para todo el personal de la institución. La política catalana, Su Moreno, integra el equipo solidario. Tras ver la realidad con sus propios ojos, catalogó la situación actual de la isla caribeña como un genocidio encubierto. Como veis, estoy muy emocionada. Bueno, porque de alguna manera se vuelve a demostrar la dignidad de este pueblo, como hemos visto con la directora y con todas las personas que están trabajando aquí con unas condiciones
pues inhumanas y con este genocidio encubierto que estamos viviendo aquí en Cuba. Y que, la importancia de poder estar aquí y transmitir cuando lleguemos todo esto a nuestro pueblo también para que se active la solidaridad. Aida Yauradó también es política. Denunció la realidad que vive el pueblo cubano, el bloqueo contra la mayor de las Antillas y el auge del imperialismo. Yo soy ciudadana de Badalona, que es de donde es esta ONG, y estamos muy orgullosas de haber llegado hasta aquí, de haber traído toda la ayuda posible con nuestras posibilidades, pero también de poder denunciar la situación, de ver con nuestros propios ojos qué está pasando aquí. Hemos visto como el pueblo cubano es muy fuerte, está resistiendo mucho y está sufriendo mucho también. Denunciamos el bloqueo de Estados Unidos, acabemos con este imperialismo capitalista que lo único que genera es pobreza, es miseria y una situación de injusticia a nivel internacional y desgraciadamente en Cuba especialmente también. El Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez presta servicios a una población de 420.000 niños y adolescentes de La Habana y las provincias más cercanas. Centro de Referencia Nacional destaca en los servicios de neurología, reumatología, atiende enfermedades oncoproliferativas, casos de politraumas y brinda atención a todas las especialidades pediátricas, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Gracias, Evelyn Leiva. Y el ejército de la República Islámica de Irán ha confirmado un ataque simultáneo contra objetivos estadounidenses, el cual fue ejecutado en 3 fases. Le contamos más mientras le comparto estas imágenes para poder reseñar con propiedad de la información que se genera justamente en esta región de Asia Occidental. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha anunciado que la oleada 23 de la operación NARS 2, que se ha venido ejecutando hace días atrás, se realiza de manera simultánea en 3 localidades distintas. La primera fue contra hangares de almacenamiento y reparación de drones estadounidenses en la base aérea que mantiene Estados Unidos en Bahrein. La segunda se registró en el puerto de Salmán, donde fueron destruidas varias embarcaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. El último ataque tuvo lugar en una base de Kuwait, la cual era utilizada para el despliegue de apoyo y equipamiento de las fuerzas especiales de comandos navales de los Estados Unidos. Teherán ha reiterado que estos ataques bajo el principio, de legítima defensa establecido en la Carta de Naciones Unidas, van a continuar desarrollándose mientras las agresiones de Estados Unidos no se detengan. Igualmente, el pueblo libanés es víctima de crisis económica, social y humanitaria que afecta a todos los aspectos de la vida desde el año 2019 hasta la fecha. Se trata de una dura realidad que para superar el gobierno de Líbano puso en marcha numerosos proyectos de apoyo social encabezados por la estrategia de inclusión económica encaminada sobre todo a ayudar a las familias más vulnerables del país. Tenemos el siguiente trabajo que nos ofrece nuestro corresponsal Hichan Arauz. La estrategia establece un marco nacional que enlaza entre la protección social, el desarrollo de habilidades, las oportunidades de empleo y los medios de ganar la vida para ayudar a las capas más vulnerables a lograr una inclusión económica sostenible. Una estrategia que fomenta el desarrollo social como uno de los medios claves para superar la crisis. Existen varios factores que son imprescindibles para el éxito de esta estrategia, principalmente la asociación entre el Estado y el sector privado, a saber que el principal motor de esta estrategia es el sector privado que garantiza las oportunidades de trabajo. Mientras nosotros como ministerio garantizamos los recursos de entretenimiento a las personas vulnerables, en especial las mujeres y los discapacitados, y enlazarlos con las empresas del sector privado. Y otro elemento importante es el financiamiento que buscamos obtener del presupuesto del Estado y de las ayudas internacionales, para ampliar este proyecto y poder ayudar anualmente a más de 30.000 personas a salir de la pobreza, y esperamos tener éxito. El Ministerio de Asuntos Sociales lanzó la estrategia con el apoyo de los demás ministerios gubernamentales, los sectores público y privado y los socios de la sociedad civil, Naciones Unidas y la Unión Europea.
Una labor conjunta que busca allanar el camino ante las familias vulnerables para obtener ingresos sostenibles de su propio trabajo en lugar de depender de la ayuda monetaria de las instituciones locales y extranjeras. Estoy aquí hoy porque la Unión Europea muestra interés en esta estrategia de inclusión económica y quiere ayudar a cumplir el objetivo de la misma, ayudando al Ministerio Libanés de Asuntos Sociales, al sector privado, a los centros de desarrollo social, a lograr que las personas vulnerables puedan encontrar oportunidades de trabajo tanto como empleos en compañías y empresas, como empleos en proyectos individuales y al mismo tiempo garantizar que puedan tener la asistencia social necesaria con el fin de hacer que más gente puedan pasar de la vulnerabilidad a una vida mejor. Nos causa orgullo formar parte de esta estrategia de inclusión económica, pues nuestra empresa de cosméticos desde hace 25 años trabaja en el país y nunca lo abandonó, ni en las más difíciles circunstancias. Y queremos ayudar en entrenar a las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidades. Y ayudar principalmente a las mujeres menos afortunadas o las que sufren de la violencia a que puedan aprender nuestros métodos de trabajo y luego pueden ingresar en el mercado de trabajo. Así que apoyamos plenamente esta estrategia lanzada por el Ministerio de Asuntos Sociales y nos alegra mucho formar parte de esta labor. Las mujeres, las personas con discapacidades físicas y mentales y los desempleados representan el blanco principal de esta estrategia que ofrece un paquete de respaldo integral que incluye cursos de entrenamiento, apoyo psicológico, financiamiento y oportunidades de trabajo, entre otros aspectos encaminados a mejorar el nivel de vida de todo el pueblo libanés. Hisham Wannous, Telesur, Beirut, el Líbano. Gracias, Hisham. Vamos a marcar nosotros una pausa, pero cuando regresemos en Cultura hablaremos de la diversidad cultural. Se ha celebrado un festival internacional, sí, para enaltecer la cultura latinoamericana y caribeña. Fue Moscú el epicentro. Ya le cuento más al volver. Cuando hablamos de una variedad multicultural, nos imaginamos esto, un magnífico despliegue de lo que es la cultura latinoamericana y caribeña. Así es, esto se ha celebrado en Moscú, la capital de Rusia. Allí se han encontrado esta diversidad, la expresión artística y sobre todo el baile. Vean esto. Las culturas, tradiciones, referentes del arte latinoamericano y caribeño inundan desde el 18 y hasta el próximo 26 de julio el Jardín Hermitage de Moscú, principal escenario del Festival Cultural Anual dedicado a América Latina. La cita donde convergen las manifestaciones artísticas, culinarias y artesanales de los pueblos de Latinoamérica toda, con la vasta cultura de Rusia, demuestra la hermandad del gigante eurasiático con el continente americano. Aquí estamos en Soy Cuba, es un grupo de niños y de cubanos, más que todo, unidos por la misma causa de demostrar que somos más que ron y tabaco, que hay cultura, que hay danza, que hay tradición, tenemos poetas, que tenemos escritores, que es la idea de unirnos como comunidad, que se conozca de nosotros y que se conozca mucho más la cultura de Cuba acá. Entre las atracciones de la fiesta está la celebración de conferencias, así como la venta de artículos representativos de lo más autóctono de las tradiciones originarias y populares. Me parece una oportunidad magnífica de mostrar que tenemos también puntos de encuentro con la cultura rusa, como por ejemplo el legado martiano, todo lo que Martí dejó en las letras cubanas y para quién las escribió, con la figura de Alexander Pushkin, que es uno de los
escritores más icónicos de la literatura rusa y también los puntos de encuentro que tienen entre ideales y cosas. Yo vengo al festival representando la poesía de José Martí, la bailarina española, por eso vengo con este traje y vine a enseñarle a los rusos, a las personas rusas, la belleza de Cuba, las tradiciones y muchas cosas sobre Cuba, en sí lo que hacen, la belleza de Cuba. Aquí tenemos productos únicos de Perú. Todo está hecho a mano. Hay muchos artículos de la tribu Sipibo, por ejemplo, hermosas pulseras, maracas de cuero y hueso de alpaca, grandes pipas ceremoniales tepi, incluso espadas de rituales encantadoras. Para las autoridades rusas y latinoamericanas, esta iniciativa constituye puente de diálogo entre las culturas. Este festival es energía y optimismo, y al mismo tiempo una prueba muy clara de hasta qué punto nuestros países sintonizan culturalmente, y de cuánto resuenan y son apreciados por el pueblo ruso el arte, la música, los temas y el espíritu latinoamericanos. Bailes tradicionales devenidos desde el sur de la Patagonia hasta la más movida salsa de Cuba sirvieron para entremezclar raíces y hacer de este Festival de la Cultura de América Latina y el Caribe un espacio de confluencia. Arián López y Odette Díaz Fumero, Telesur, Moscú, Rusia. Gracias, Odette. Qué imágenes más contagiosas. Y en la ciudad de Ordos, en China, ha sido inaugurada un espectáculo nacional de música orquestal titulado Sinfonía de los Tiempos. Este es un evento que ha contado además con 14 actuaciones de 11 orquestas y 32 conjuntos folclóricos. Ha traído a miles de espectadores desde su apertura. El concierto inaugural, que combinó elementos musicales tradicionales con realismo contemporáneo, fue además muy bien recibido por el público, quienes apreciaban esta iniciativa. El espectáculo, que estará disponible hasta el 27 de julio, además contará con seminarios y conciertos públicos para acercar a las culturas, a las comunidades locales, buscando hacer del arte algo más accesible para todos. Y el reconocido fotoperiodista Pedro Valtierra ha presentado en San Cristóbal de las Casas sus libros Sin miedo a la luz y Nicaragua, la revolución sandinista. Ambas obras recopilan su destacada trayectoria visual y capturan además momentos claves de la historia contemporánea latinoamericana. Ante unos 40 asistentes, el autor compartía su profunda pasión por la fotografía de calle y los conflictos sociales en Centroamérica, también haciendo énfasis en lo que se registró en Chiapas, en México, desde 1978, con más de 400 exposiciones durante su trayectoria. Valtierra defendió también el valor artístico del fotoperiodismo, subrayando la importancia de difundir las imágenes en museos y medios digitales. Ha destacado también que su trabajo documental siempre se habría guiado por el respeto absoluto hacia las personas que él ha logrado retratar. Seguimos hablando de cultura, pues publican una obra de 2 tomos que recupera la historia visual de la Guerra Civil Española en fotógrafos que no han visto el conflicto en sí de manera directa, pero que han logrado de alguna manera a través de su sello artístico plasmar este documento que funciona como un dispositivo de memoria. Así lo han catalogado con un formato de fotolibro para invitar a una reflexión. El catálogo Ecos de la Memoria, que ha sido publicado por la editorial RM, curado por Marta Martín Núñez, reúne material de más de 40 artistas para visibilizar una memoria silenciada y analizar además cómo el pasado traumático resuena en el presente. Esta edición emana del Archivo de Memoria Fotográfica de la Guerra Civil de la Universidad Jaume I, el primer acervo dedicado a catalogar y difundir la producción generada desde el año 1990 sobre la contienda y sus víctimas a través de lenguajes visuales contemporáneos. Esto en memoria visual de la Guerra Española. Y con mucha responsabilidad esta noticia en medio también del duelo, del dolor por el doblete sísmico registrado en Venezuela el pasado 24 de junio. Le cuento más. Esto forma parte de una iniciativa que emprenden también a lo largo de estos últimos
últimos días, tomando en cuenta que el domingo se celebraba el Día del Niño en Venezuela. Informadores se han unido para esta ruta, la cual han denominado la Ruta de la Esperanza. El Día del Niño, que además no dejó de estar presente pese a esta situación de angustia, de dolor, pero al mismo tiempo de esperanza para poder reconstruir no solamente sus hogares, sino cada una de estas que vienen de la mano de estos niños, el futuro y el presente de este país, incluyendo a La Guaira, el epicentro del doblete sísmico, con un objetivo claro en mente: brindar una mano solidaria a las familias damnificadas, en especial a los más pequeños en su día. Y una nueva exposición artística propone además una profunda reflexión sobre el reclutamiento forzado de niños, esto en Colombia a través de diversas obras. Esta es una muestra que está buscando visibilizar esta problemática social y honrar al mismo tiempo a las víctimas, así como sensibilizar al público sobre lo que realmente es el impacto del conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz en Bogotá ha exhibido un montaje artístico que reflexiona sobre el reclutamiento forzoso de menores en Colombia y visibiliza sus historias de supervivencia sin revictimizarlos. Abierta al público hasta el 17 de agosto con apoyo de UNICEF y diversas instituciones. La galería reúne obras de Juan Manuel Echeverría, piezas de sobrevivientes, una iniciativa que coincide además con preocupantes cifras que emite la propia Defensoría del Pueblo, que ha reportado cerca de 410 casos de reclutamiento infantil en 2025, principalmente atribuidos al Estado Mayor Central contra comunidades indígenas, y 51 nuevos casos entre los meses de enero y mayo de este año, concentrados mayoritariamente en los departamentos del norte de Santander y el Cauca, y todo ello además bajo amenazas que se hacen con el nuevo gobierno, inclusive de bombardear campamentos donde se encuentran recluidos estos menores. La icónica pieza pictórica Principio y Fin fue creada por el maestro Julio Escamés entre 1970 y 1972. Esta es una compleja intervención técnica que rompe casi 50 años de silencio para recuperar esta obra. La tienen en pantallas. El mural comenzó su restauración en el consistorio de Chillán tras confirmarse el 2021 que habría sobrevivido, sepultado bajo capas de pintura impuesta por la dictadura de 1973. La obra, que además ha sido catalogada como un monumento histórico nacional ya el año 2024. Estamos hablando tras décadas de pérdida, retratada en medio de tensiones sociales de la clase trabajadora, el rescate definitivo impulsado por el municipio y asesorado además por el Centro Nacional de Conservación y Restauración, que busca retirar, con precisión, los revestimientos institucionales para recuperar de alguna manera la composición original antes de que finalice este 2026, restaurando una obra histórica de Julio Escamés. Hay que decir que esto forma parte además de una memoria colectiva frente a la represión social. Y el Centro Cultural de la Moneda en Santiago de Chile va a celebrar la 5ª edición del festival. Vamos a contarles más sobre este encuentro, que se va a celebrar entre el 30 de julio y el 2 de agosto, que rendirá además un homenaje a la contribución de fotógrafas chilenas a través de 3 fotolibros. Esta 5ª edición del festival It's Got Photo. Hay que decir que Mariana Matthews va a ser una de las que compile más de 4 décadas de su trabajo, desde Valdivia, Rots, de Julia Toro, que explorará también sus influencias en la fotografía de autor en Chile, y Sueños Cielos Estrellados, de Elena Concha Silva, que rescata también un archivo de más de 5.000 fotografías que han permanecido olvidadas. En el marco de este festival en Chile no solamente destacarán la importancia de las mujeres dentro de la fotografía, también invitarán a reflexionar sobre el valor de estos archivos fotográficos que aún esperan ser descubiertos y así compartidos también con el público latinoamericano. Así finaliza nuestro segmento de cultura. Ya viene Luis Fernando Villasmil con deportes. No se lo pierda.
Fuera del campamento había un perro bien bonito. Yanelis vio que estaba solo en la entrada y lo adoptó. Lo alimentó y le puso nombre. ¡Camurí! Los otros niños querían jugar con él, pero se terminaron burlando del perrito. Yanelis se puso bien triste porque se habían burlado de Camurí. Mientras dormía, tuvo un sueño revelador y al despertar, la gran idea. ¡Arriba! Decidió entrenarlo. ¡Salta! ¡Abajo! Sabía que algún día podía ser ¡zigzag! un perro de rescate, como el perro Tsunami. Yanelis creó un escenario de derrumbe y le ordenó a Camurí el rescate. ¡Dentro! Camurí lo logró exitosamente. Camurí terminó junto a Tsunami en el equipo de perros rescatistas de Venezuela. 48 selecciones, 3 países. Un espectáculo deportivo que no se detiene, pero entre el ruido de los marcadores y la logística de un torneo sin precedentes, sobrevive lo sagrado, el juego. Víctor Hugo Morales y Alexis Sefcik le toman el pulso al partido con el análisis dentro y fuera de la cancha. La pelota no se mancha. Vive la pasión del fútbol a través de nuestra multiplataforma. Solo por Telesur. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a comenzar a hablar, por supuesto, de lo que ya acaba de acontecer en todo el mundo, el final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y el día de ayer, domingo 19 de julio, fue la gran final entre España y Argentina, y tras proclamarse campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer al albiceleste en la prórroga, la selección española de fútbol celebra la conquista de su segunda estrella con una multitudinaria fiesta en las calles de Madrid. Así que el evento conmemorativo incluyó el tradicional desfile en autobuses descubierto de los jugadores y el cuerpo técnico para ofrecer el trofeo a los aficionados, como es la costumbre en estos triunfos, en estos recorridos de los jugadores. Así que esto se llevó a cabo por las principales arterias de la capital española. La jornada festiva detalló los horarios de los recorridos, las restricciones también de tráfico que estuvieron programadas, las recepciones institucionales obligatorias y también los espectáculos musicales que se llevaron a cabo en los escenarios o en el escenario principal para festejar este hito histórico del fútbol español junto a miles de seguidores. Y para conversar un poquito acerca de esta gran final del mundo, donde España quedó campeona y consiguió su segunda estrella, vamos entonces directamente hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para hablar con nuestra compañera Viviana Vila. Buenas noches, Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Luis, buenas noches. En primer término, gracias por todo este mundial, también a vos, por supuesto, por cada pase, por cada encuentro, por cada charla. Me despido, en realidad, en mi último pase, con una alegría enorme, con mucho agradecimiento, por supuesto, y lo transmito ahora con vos también, como pasó con nuestro podcast y con cada uno de los compañeros. Así que, gracias. Dicho esto, bueno, se cierra últimos metros de este maratónico mundial que empezó hace tanto tiempo. Bueno, el del 2030 va a ser un poquito más largo, me parece, con todo lo que nos espera. Pero acá estamos, Luis, para charlar un poco de lo que nos ha dejado este mundial
esta España justa, campeona. Qué buen trabajo ha hecho De La Fuente, fantástico. Tanto como lo hizo Scaloni a lo largo de muchos años, por supuesto, un ciclo que se va cerrando, que tendrá modificaciones, pero que la gente ama y agradece profundamente. Tanto que en Buenos Aires hace mucho frío, hoy fue un día de mucha llovizna, y Argentina hizo que millones de personas en mi país terminen con agradecimiento, pero con lágrimas, porque faltó un pasito más. Entonces, esto también, y porque además uno interpreta que se va Scaloni, que quizá no siga Messi, que hay jugadores que no van a continuar, que esos dolores físicos que viste ayer con jugadores extenuados, después de haberlo dado todo, también indica que se llega a un momento de cambio, porque los tiempos pasan, porque los años pasan, porque los técnicos cambian también, y bueno, lo que vendrá tendrá que ser parte de esta mixtura y de esta renovación. Y eso significa que hace muy poco, te diría 3 horas, arribó Argentina a Buenos Aires. No llegaron todos los jugadores porque algunos o van a ir después o directamente otros se quedan en sus lugares de destino o se van de vacaciones. Bueno, cada uno hará lo que quiera. Pero un grupo importante de jugadores llegó y miles y miles de hinchas estuvieron esperando en Ezeiza bajo una lluvia importante por momentos y además mucho frío para darle un cálido recibimiento a la Escaloneta, a esta selección argentina que tantísimas alegrías le dio al fútbol y al pueblo, ¿no? Porque también con el fútbol pasa todo esto. Está en tierra argentina, como te dije, hace 3 horas que llegó justamente luego de obtener el subcampeonato de este Mundial 2026. El avión que trasladó a la delegación desde Estados Unidos ya aterrizó y allí había mucha gente, como te acabo de decir. Veamos. Pese a la derrota por 1-0 frente a España, en la final, el cariño de los fanáticos volvió a hacerse sentir con banderas, camisetas y cánticos. Los simpatizantes acompañaron la llegada del seleccionado de Lionel Scaloni, que estuvo muy cerca de conseguir el bicampeonato del mundo. Por otra parte, la mayoría de los jugadores no regresaron a tierra argentina debido a que se han incorporado a sus clubes oficiales para el comienzo de la pretemporada. Mientras que la estrella de la selección argentina, Lionel Messi, tiene previsto viajar a Rosario este martes. Muy bien. A ver, hay algunas cosas para considerar. Este es un proceso extremadamente exitoso, como te lo he dicho a vos y lo digo siempre desde hace 7 años, antes de ganar las Copas Américas, antes del proceso de Qatar que culminó con el Campeonato del Mundo, como pasa ahora con España y con De La Fuente. Son cuerpos técnicos, son directores técnicos muy sabios en lo suyo, que tienen una forma de conducción que es muy seductora, que le llega al grupo, el manejo del vestuario, estar bien rodeado con todos hombres de selección que conocen de qué se trata este tipo de competencia. Es el gran director de orquesta cuyos músicos conocen la partitura a la perfección, entonces todo sale muy bien. Y cuando sale mal, también se gestiona la emoción y el talento para poder tomar una decisión adecuada para convertir eso en una lección nueva. Y eso significa que el que tiene que tomar la posta, el que salta desde el banco, el que cambia de posición, el que es suplente, el que es titular, sabe a qué quiere jugar. El último partido fue un tropezón feo, fue triste, fue un final no querido por nadie para la Argentina y fue un premio para la selección española. Para mí, España está en un momento de los más dulces de su vida después del 2010, ese momento tan lindo en Sudáfrica, con el gol de Iniesta, cuando le gana a Holanda, y después pasó todo este tiempo de preparación. Por eso, no es magia, no es casualidad, no es suerte, acá hay trabajo, acá hay talento, acá hay constancia, y acá hay una capacidad de saber transmitirle a los dirigidos cuál es el plan, sacando la mejor versión de cada jugador. Los jovencitos que son los de España, que ya están siendo parte, como le dijo Messi a Yamal, que los conoce a muchos de la Masía. Cuando Messi debutó en primera, estos pibes estaban naciendo. Y bueno, le dijo a Yamal, ustedes son los que vienen, sigan en este camino. Y claro, es por ahí, de verdad que es por ahí, Luis. Así es, Vivi. Bueno, más nada que acotar, más allá
de todo lo que ya has mencionado acerca de este mundial, que bueno, que para algunos puede ser el último, como en el caso de Lionel Messi, para los otros está comenzando, como en el caso también de algunos de los jugadores, Lamine Yamal, Nico Williams y compañía, que pueden hacer mucho por parte de este equipo español. Y bueno, llevar también esa bandera española para el 2030, 2034, no sabemos, pero de verdad también de mi parte fue un agrado compartir contigo cada uno de estos pases y contactos que hemos tenido, y que si nos pudiéramos colocar y alargar a desglosar entonces cada uno de los encuentros, nos tuviéramos aquí horas y horas y horas. De verdad, Vivi, de parte de todo el equipo de deportes acá en Telesur, agradecido con cada uno de ustedes, nuestros corresponsales, que también nos dieron bastante vida en cada uno de los terrenos donde se llevó a cabo el Mundial. Muchas gracias a vos, a los compañeros, a los que están en cámara, a los que trabajan atrás, porque de verdad hay un trabajo muy intenso que se piensa, que se lleva adelante, y bueno, y esto, ponerlo en la pantalla, a todos los recursos que se utilizaron, humanos, económicos, a gestionar esta idea de poder desplegar Telesur por todo el mundo. Yo agradezco venir desde Argentina hasta aquí, espero haber dado lo mejor, espero que lo hayan sentido de esta manera, y espero que una próxima competencia también nos encuentre. No va a faltar oportunidad de unir caminos también para cuando ustedes crean que yo les puedo sumar mi aporte desde el análisis justamente, o desde mi mirada también. Gracias por eso, porque no siempre ocurre, así que soy una agradecida. Gracias, Luis, y a todos los compañeros, Pablito Jo, que está aquí en la cámara conmigo también, y a Henry Camelo, por supuesto. Gracias a ti, Viviana, de verdad un placer. Y bueno, como tú mismo lo dijiste, sabemos que lo vamos a reencontrar en algún momento para hablar mucho más de lo que nos encanta del mundo deportivo. Mientras tanto, nosotros continuamos con mucha más información en el ámbito del deporte acá en nuestro segmento de Edición Central, y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abanderó en el Palacio Nacional a la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pidiéndoles competir con el orgullo de representar al país. Desde la Ciudad de México, nuestro corresponsal Daniel Rosas. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va? Saludos desde México. Un evento importante en materia deportiva. La presidenta Claudia Sheinbaum pues abanderó a la delegación mexicana que estará participando en la edición número 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Luego de que terminó el Mundial, pues el de Norteamérica, de hecho aquí en la Ciudad de México y en otras sedes todavía se están desmontando los centros de FanFest, bueno, como el que ocurre en el Zócalo capitalino, estamos todavía en esa tarea, pero hoy la presidenta Sheinbaum Pardo ya está en esta otra, que fue recibir en Palacio Nacional a las y los atletas que estarán participando de esta justa deportiva. Les envió el mismo mensaje que le dijo a la selección mexicana de fútbol, que acudan pues con el orgullo de representar a su nación. Vamos a rescatar declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Representar a México es algo único. Cada vez que inicien su competencia, piensen en México, en las mexicanas y en los mexicanos, en este pueblo grandioso, resistente, trabajador, que siempre sale adelante. Piensen en nuestra historia. Pocos países en el mundo tienen la historia de México. Y por su parte, a nombre de las y los atletas, Yareli Acevedo, ella es ciclista, pues tomó también el uso de la palabra. Ella pues también le mandó un mensaje de apoyo a sus compañeras, compañeros, pero también le agradeció a la presidenta Sheinbaum Pardo por el apoyo que se ha dado al deporte nacional. Evidentemente se tomó la fotografía tradicional y también la presidenta les entregó la bandera que estarán llevando a la justa deportiva. Pues por lo pronto, la información que tenemos desde México. Muchas gracias entonces por este contacto directamente desde México. Nosotros, damas y caballeros, mientras tanto ya hemos llegado al final de este segmento deportivo acá en Edición Central. Me voy ahora acá a la mesa con mis compañeros Aarón y Paola. Fin del Mundial, muchachos. Dígame, ¿su favorito triunfó o no? Bueno, en mi caso favorito no triunfó, lamentablemente, tengo que decirlo así. Luis Fernando, antes que la compañera Paola conteste por su favorito, amplían la cantidad de países para el próximo Mundial. Bueno, para el próximo Mundial se estiman entonces una cantidad de 64
países. Así que por primera vez se llevaba a cabo 48 y ahora la FIFA decide extender 64 para el año 2030 porque va a ser el centenario de los 100 años de este mundial o de los mundiales de la FIFA y se empieza a hacer entonces Marruecos, Portugal y España por la región europea y también vamos a tener 3 países acá en la región de Latinoamérica o Sudamérica. Va a estar Uruguay, Argentina y Paraguay. Entonces esas ya son 6 selecciones que van a estar fijas. Hay que esperar entonces cómo va a agarrar la FIFA junto con cada una de las confederaciones, la Confederación de Europa, Africana, la Comebol, todas, para saber cuántos cupos van a otorgar para cada una de esas confederaciones, porque si con 48 selecciones entraron por acá, por Sudamérica, 6 de manera directa y una por repechaje, entonces pudiésemos hablar que pudiesen entrar 8 de manera directa o 9 de manera directa y una por repechaje. Porque acá, por lo menos en Sudamérica, lo que es la región de Comebol, son 10 selecciones que entonces se disputan estos encuentros. Entonces también hay que hablar de Centroamérica, las regiones de la Confederación Africana de Fútbol, de Oceanía, de Europa y más. Imagínate, además todo listo para lo que será el Mundial del 2030, porque las selecciones se preparan, ¿no? Sí, las selecciones se van preparando, cada uno de los técnicos, por ahí se anunciaron ya algunos técnicos, Pep Guardiola para Italia, para la Azzurri, entonces que ha tenido ya algunas deficiencias esta selección italiana y bueno, esperemos que este técnico que ya tiene mucho camino recorrido en clubes pueda entonces llevar al sendero de la victoria a esta selección italiana que tiene también una gran historia rica en fútbol. Y que además esto va más allá del Mundial 2026. No se pierda nuestro concurso de Mi Gol de Vida. Puede etiquetarnos, compartir vídeos, escribirnos, etiquetarnos y participar así de su mayor logro o su mejor experiencia que haya compartido además con sus seres queridos. Y no se pierda hoy un programa espectacular, imperdible con Víctor Hugo Morales. La pelota no se mancha. Por supuesto, todo un esfuerzo de nuestra multiplataforma Telesur, como siempre, para llevarle a usted lo mejor del análisis del Mundial de Fútbol 2026. Finaliza con ello, compañeros, nuestra edición central. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima.